después de haber escrito muchas canciones de amor, he llegado a la conclusión de que nadie tiene un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Eso fue lo que Jesús hizo por mí y también hizo por ti. Vengo a pedirte, como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazar, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Muy buenas noches, amada iglesia Semillas de Vida de la ciudad de Sincelejo. Reciban un caluroso saludo, deseándoles muchas bendiciones allí en familia. También queremos saludar los amigos que nos visitan a través de nuestro canal llamado Semilla de Vida por YouTube. También tenemos seguidores por el Facebook y aquellos que nos han escrito para orar a través de nuestro WhatsApp. Le damos a todos la bienvenida. Hemos adorado al Señor, le hemos dicho, tan solo he venido a estar contigo, a compartir con Él,
Él nos escucha cuando nosotros oramos y cuando nos comunicamos con Él. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su protección. Y también le damos gracias al Señor porque en esta noche tiene otro consejo del cielo, un consejo divino para que nuestra conducta delante de Él lo haga sonreír. Y en esta noche, la porción de la Escritura la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos desde el 14 hasta el 16. El texto sagrado, Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 14 hasta el 16, dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Que el Señor entonces añada una instrucción del cielo a través de su palabra. En esta noche vamos a compartir un tema que yo he titulado Nuestro Dios es celoso. No es ni siquiera en forma de pregunta para hallar una respuesta, sino que es una afirmación. El Dios de los cielos es celoso con sus hijos. El Dios de los cielos no es que sea egoísta, sino que lo que Él ha comprado con sangre preciosa no lo va a negociar con otros dioses, con otras cosas que nos puedan entretener y de los cuales le tengamos que dedicar más tiempo que al Señor de los cielos. Nuestro Dios es celoso. Amada iglesia, ¿por qué Dios en este texto que acabamos de leer está diciéndole a su pueblo que Él es celoso? Y sobre todo con el tema de adorar a dioses ajenos, a dioses falsos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Si repasamos un poco para contextualizar estos 3 versículos que hemos leído, podemos decir que el Señor está buscando del pueblo, de su pueblo amado Israel, una entrega total. Él no quiere compartir nada de lo que Él le pertenece, porque son criaturas de Él, es su pueblo que ha sacado de la esclavitud de Egipto y ahora van camino en el desierto hacia la tierra prometida. Él les está exigiendo por lo que Él ha cumplido con ellos. Y lo que les está exigiendo es que debe haber una entrega total hacia Él. Y esta entrega total está fundamentada en sus mandamientos. Es decir, pueblo mío, amado pueblo de Israel, la entrega total que yo te estoy pidiendo está fundamentada, está escrita en mis mandamientos, en los mandatos, en los decretos, en las ordenanzas del Señor. Él les solicita a ellos que se las aprendan. Él les solicita a Moisés que se las enseñe al pueblo y que las cumplan. Entrega total, porque el Señor, cuando da todo y cuando ha entregado todo como lo ha demostrado, Él es celoso porque a Él le pertenecemos. Lo segundo que estamos viendo aquí es que la entrega total no tenía solamente que ver con un miembro de la familia, sino que la entrega total era para el núcleo familiar, mamá, papá e hijos. El Señor de los cielos le está diciendo de la siguiente manera: tú, tus hijos, tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Esta entrega total no tenía que ver solamente con un miembro de la familia, sino con el núcleo total, con cada uno de los miembros de la familia. Aún el fundamento de esa entrega total no solamente estaba en enseñar los mandatos, en aprender los mandatos,
a los cabezas de hogar como el esposo o la esposa, sino que ellos estaban obligados que para que esta entrega total fuera para toda la familia, el Señor les está instruyendo y les dice que les repitieran las escrituras, los estatutos a los hijos en la casa, que las colocaran e incluso clavadas en la pared de su casa, en las puertas de la casa, para que los hijos fueran instruidos a través de la palabra. E incluso le dice, átalos a tu mano y llévalos sobre tu frente como si fuera un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las puertas de las entradas y sobre las puertas de la ciudad. El Dios de los cielos le está diciendo a Israel, quiero una entrega total, y está fundamentada en la palabra, pero también está fundamentada en que toda la familia la conozca. Y también esa entrega total no puede ser compartida, porque la entrega total solo es para Dios. La entrega total de nuestras vidas no puede ser compartida con otros dioses, sino que esta entrega total no puede ser compartida porque solo es para el Señor. Exigente el Dios con su pueblo que está cuidando en medio del desierto. Él le dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas, y debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los estatutos y mandatos que hoy te ha entregado. Entonces el Señor también le está diciendo al pueblo que esa entrega total es por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. ¿Qué había hecho el Señor? Había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué estaba haciendo? Los estaba cuidando en medio del desierto. ¿Y qué iba a hacer? Los iba a llevar a una tierra prometida que fluía leche y miel, es decir, una tierra mejor de donde estaban, que era Israel, el pueblo de Egipto. Ahora ellos van a una tierra nueva llamada la tierra prometida. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró. Es decir, Él le había jurado a los antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Es decir, el pueblo iba a ser bendecido, que todo lo que iban a disfrutar lo iban a encontrar hecho. El Señor entonces nos está diciendo que Él es un Dios que ha entregado todo por amor a su pueblo. No ha quedado reserva de fuerzas ni de intención de parte de Dios para con su pueblo, para cuidarlo. Fundamentados en estas cuatro cosas, Dios le dice ahora al pueblo, después de haber dado todo, le pone una condición y le dice, no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Verso 14. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Él le está colocándole aquí una condición porque Él ha entregado todo. Y luego les dice, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es un Dios celoso. Y ese es el título que le hemos puesto a esta predicación, a esta pequeña reflexión. El Dios que ama, el Dios que ha cuidado a su pueblo, el Dios que ha dado la vida por su pueblo y que ha demostrado todo, les está pidiendo una sola cosa: que le sean fiel, que solamente le adoren a Él, porque a Él pertenece la adoración y la alabanza. Entonces Dios les está diciendo que no rindan culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Entonces, mi amado, ¿qué es celar? ¿Por qué el Dios de nosotros es celoso? El texto sagrado nos está diciendo de que Dios, el que moraba en el pueblo de Israel, que vivía entre ellos,
hace una advertencia de que no provoquen su celo. ¿Qué es el celo? ¿Qué es celar? Yo lo encontré de la siguiente manera. Son sentimientos de malestar causado por la sospecha o el temor que la persona amada le sea infiel y que vuelque su afecto hacia otra persona. Y esto es lo que el Señor está haciendo con su pueblo. Él le está diciendo tres cosas. Lo primero que le dice de que Él es un Dios celoso, le dice las razones por la cual lo que provoca el celo de Dios es que lo vayan a reemplazar por dioses paganos, por dioses falsos, por dioses ajenos que no han hecho nada a favor del pueblo de Israel. Lo segundo que Él le dice es que el celo de Dios, cuando alguien lo provoca por serle infiel después de él haber dado todo, Él advierte de que hay unas consecuencias que se pueden recoger. Y nótese que esto está en el capítulo 6 que acabamos de leer en el verso 15. Dice de la siguiente manera: porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Te borrará de la faz de la tierra. Entonces vemos aquí en segunda instancia que el celo de Dios, cuando nosotros lo provocamos, recogemos consecuencias. No porque Él sea un Dios malo, ni porque sea un Dios egoísta, pero el que ama quiere y el que ama cuida. Y eso es Dios contigo y conmigo hoy en día. Dios nos ama tanto que nosotros debemos estar pendientes, no provocarlos, violando sus estatutos y sus mandatos, porque de alguna manera u otra recogeremos consecuencias, no para destruirnos, sino para cuidarnos, para que no nos apartemos de Él. Y lo tercero que vemos es que Él hace una advertencia de no repetir tal conducta, y eso lo encontramos en el verso 16. Y dice: no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Está diciendo el texto que no lo pondrás a prueba, es decir, hace una advertencia de no volver a repetir algunas conductas que provoquen su celo. Y trae a colación, trae a memoria lo que ocurrió en Masá. Recordemos que cuando tenían sed, Dios sacó agua de la roca, sacó agua de la peña, pero ellos provocaron al Señor allí, porque dudaron de Él. Le exigían a su líder Moisés y le advertían y le decían: mejor estábamos en Egipto. Esa desconfianza y esa duda provocó la ira del Señor, y por eso aquí nuevamente lo advierte: cuidado con que se vuelvan a quejar como lo hicieron en Masá. Entonces, mi amada iglesia, lo que provoca los celos de Dios traerán consecuencias, con una advertencia de no repetir una conducta similar o parecida. En 1 Corintios, capítulo 10, verso desde el 6 hasta el 11, hay un texto que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, haciendo referencia a lo que estamos explicando. 1 Corintios capítulo 10, verso desde el 6 hasta el 11, dice de la siguiente manera: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Esas cosas, es decir, el celo de Dios, lo que provocó el celo de Dios, es decir, esas cosas significa la conducta del pueblo de Israel que provocó el celo de Dios. Dice Pablo: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos, ni rindamos cultos a ídolos como lo hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a las diversiones
paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Eso provocó el celo del Señor. Y Pablo lo está recordando. En un solo día murieron 21,000 personas. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Mire todo lo que provocó la conducta que tocó el celo del Señor por lo de él. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. La murmuración provocó también el celo del Señor. Dice, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Verso 11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros. Ahí ya entramos nosotros. Todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, Pablo en esta noche nos está recordando que esas cosas le sucedieron a ellos para ejemplo de nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y ahí entramos tú y yo. Una advertencia de no repetir tal conducta que tuvo el pueblo de Israel en medio del desierto que provocó la ira del Señor. Masá es una prueba. En Masá hubo una prueba de una tentación del pueblo contra Dios. Y dicen algunas versiones Masá y Meriba, que era rencilla, disputa o querella. El pueblo se puso a discutir con Moisés y se puso a discutir con el mismo Dios, provocando el celo y provocando al Señor. En Éxodo capítulo 17, verso 7 lo dice de la siguiente manera. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Esa pregunta de duda, de decirle a Moisés, ¿está o no está el Señor con nosotros?, provocó la ira del Señor. Tenemos un Dios celoso. Tenemos un Dios que es celoso con lo que ama. Y lo demostró con Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí en esta noche. ¿Qué hizo el Señor a favor nuestro? Dio a lo que más amaba, a su Hijo unigénito. Murió por nuestros pecados. Murió de tal manera que se bajó hasta lo sumo. Se convirtió en hombre, el Dios encarnado a través de Jesús, dando toda su sangre a favor nuestro. Y nos compró con esa sangre. Y todo este sacrificio, la razón por la que Dios nos cela, es que ese sacrificio que Él hace no puede quedar en vano, para que tú y yo salgamos hacia otros dioses, para que tú y yo salgamos a adorar otras cosas que no han hecho nada por ti ni por mí. Así que lo primero que vamos a aprender en esta noche es que el Señor de los cielos es un Dios que cela lo que a Él le pertenece. Y tú y yo somos hijos del Señor y le pertenecemos a Él. Y por amor, por cuidado, nos va a celar nuestro comportamiento. Va a estar pendiente de nuestra conducta. Y si nuestra conducta lo provoca, van a venir consecuencias de cuidado. Van a venir advertencias para que no repitamos conductas de la misma manera como se lo advirtió al pueblo de Israel. Porque a ti te ama el Señor y nos ama a cada uno de nosotros. Y el que cela es porque ama. Y es un celo de cuidado, no es un celo de destrucción.
Porque gracias a Jesús no nos pasa lo que pasaba o lo que le pasó al pueblo de Israel, porque Él llevó todo dolor y llevó todo eso en la cruz del Calvario. Entonces vamos a hacernos unas preguntas en esta noche. ¿Cuáles son los dioses de hoy en día que han provocado el celo de Dios en nuestras vidas? Para Israel eran los dioses ajenos de los pueblos, donde habían celebrado matrimonios con pueblos vecinos, con mujeres de pueblos vecinos. Habían celebrado fiestas con pueblos paganos, donde empezaron a juntarse y a casarse con mujeres, del cual los estatutos del Señor se los prohibía. Y esto los conllevó a adorar a falsos dioses, a casarse con otras mujeres y a inmiscuirse con lo que el Señor les había prohibido. Hoy día, ¿cuáles son los dioses que provocan el celo de Dios con nuestra conducta? Cuando hablamos de dioses ajenos, significa que hemos reemplazado a Dios muchas veces e incluso por el tiempo en nuestro trabajo. Le hemos dedicado más tiempo a nuestro trabajo que ya no hay tiempo para congregarse. Le hemos dedicado tanto tiempo a nuestro empleo que ya no hay fuerzas, e incluso porque el domingo es un día de descanso para quedar en casa. Esos son los dioses ajenos de este siglo. Son las excusas que van a provocar el celo de Dios con esta conducta. Todo lo que ocupe su lugar y que robe la dedicación a su tiempo provocará celo al Señor porque se siente desplazado. Por eso la canción decía: tan solo he venido a estar contigo. Y a Dios le duele en su corazón que haya tiempo para lo que sea, menos para Él. Tiempo para los hijos, tiempo para el trabajo, tiempo para la parte cultural, tiempo para la parte social, tiempo para el trabajo, tiempo para el paseo. Y el Dios de los cielos, con estos dioses que lo están reemplazando, estamos provocando su celo, porque no hay tiempo para Él. No hay tiempo para el Señor. El exceso de trabajo, no hay tiempo para Dios. Es una manera de provocar su celo, porque el tiempo que le tenemos que dedicar para conversar con Él, para escuchar su palabra, ha sido reemplazada por otros dioses. La televisión ha sido reemplazada por otros ídolos. Ha sido reemplazada y Él ha quedado en segundo plano, desconociendo, como le dijo al pueblo de Israel, lo que había hecho, que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Los estaba guardando en el desierto, los iba a llevar a una mejor tierra. Dios ha hecho lo mismo contigo y conmigo, amada iglesia. Te sacó del pozo cenagoso, hoy en día te cuida y mañana y pasado tiene grandes bendiciones para ti. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo ir a rendir nuestro tiempo, nuestra adoración y nuestras fuerzas a otras cosas? Y Él sigue esperándonos. El amor sobreprotector hacia los hijos es una forma de idolatría. Esa sobreprotección para los niños, esa sobreprotección que no conlleva sino a la crianza de niños maleducados, con una baja autoestima, e incluso colocar el amor por encima de las cosas del Señor. Y no podemos dejar de hablar de la ingratitud por su casa y la ingratitud por servirle, por la comodidad y la pereza que hoy en día ha invadido al pueblo cristiano en tiempos tan difíciles.
Esta conducta provoca el celo de Dios porque su casa está vacía, porque en su casa no hay oración, porque su casa se programan actividades de tipo espiritual para estar a solas con Él y su casa sigue vacía. Poca expectativa para ir a buscar al Señor, por lo menos para congregarse. Este tipo de conducta es ingratitud con lo que Dios ha hecho, con lo que está haciendo y con las grandes bendiciones que nos va a traer. La ingratitud hoy en día ha provocado el celo de Dios, porque Él ha dado todo. El trabajo que tienes, lo que estás administrando en tus manos, te lo dio el Señor. Pero cuando vas a celebrar, no celebras con Él. Te vas para otro lado. Celebras con un impío. Celebras en lugares inadecuados. Y esa ingratitud puede provocar el celo de Dios. Porque Él da para bendecir, pero Él quiere recibir la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Y cuando no se la damos a Él, sino que se la dedicamos en otra parte, se la dedicamos a otros lugares, a otras personas, Dios se entristece y puede causar un celo en su corazón. Abusar de su gracia y de su misericordia cada día. Abusar de su gracia y de su misericordia cada día es una manera de provocar el celo de Dios, de provocar la ira de Dios. Siempre pensamos que porque no está pasando nada, estamos bien. El mal uso del dinero que nos hemos ganado con tanto trabajo. No se le rinde culto al Señor con lo producido de nuestras manos. Se le puede rendir culto con el dinero que ganamos a otras cosas, fiestas, algunos en alcohol. Y Dios desde los cielos, con su amor y su paciencia, Él es tardo para la ira, Él es pronto en misericordia, pero Dios también tiene su límite. Dios cela cuando tú compartes y adoras a estos ídolos. Dios te cela cuando tú no estás en su casa adorándole y dándole gracias con actitud de adoración y de gratitud por lo que Él ha hecho contigo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a esperar que el celo de Dios venga sobre nosotros? La advertencia que le hace el pueblo al pueblo de Israel, el Señor, es que no repitan tal conducta. ¿Qué conducta está provocando el celo de Dios en tu vida? Que sabes bien que ese tiempo era para el Señor. Y negociaste la ida al culto, y negociaste la transmisión de los miércoles, y negociaste el ayuno, y negociaste la vigilia, y negociaste cualquier tipo de actividad, y colocaste a Dios en segundo plano. ¿Qué tipo de conductas consideras en esta noche que pueden provocar el celo de Dios? Del cual nos damos un consejo en esta noche. Provocar el celo de Dios es provocar ira y provocar una disciplina de parte del Señor, cuando se abusa de su misericordia y de su gracia. Y no nos podemos olvidar, para terminar, de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, toda su sangre, todo ese sufrimiento en la cruz del Calvario, la lavada, la limpieza que tuvimos por su sangre a favor nuestro, fuimos purificados de todos nuestros pecados. Ese sacrificio para luego, con la ingratitud, volver al pecado y ir a celebrar con las cosas de este mundo, déjeme decirle que Dios desde los cielos
le da duro, provoca su celo, porque su pueblo le está siendo infiel después de haber recibido tanto. La infidelidad de parte nuestra a pesar de lo que Él ha dado y dio todo. Jesús de Nazaret murió por ti, murió por mí. Entregó todo a favor nuestro. Lo único que Él está esperando es una entrega total, individual, familiar. Que le hablemos a nuestros hijos de la palabra de Dios. Que los instruyamos en sus mandamientos y en sus estatutos. Pero jamás debemos de provocar el celo de Dios con la ingratitud después de haber recibido tantas misericordias y tantas bendiciones del Señor. Dios de los cielos es un Dios celoso. Y déjame decirte en esta noche, Él te ama tanto que te cela. Te cela tanto como la mujer que cela a su esposo. O te cela tanto como el esposo que cela tanto a su esposa porque la ama. Y cuando una intrusa o un intruso quieren venir a entrar a ese hogar, uno de los dos se coloca a la vanguardia, se coloca como atalaya, porque está cuidando lo que Dios le ha dado. De la misma manera, Jesús entregó todo por nosotros, y cualquier conducta que no tenga que ver con esa entrega total de Él, vamos a levantar el celo de Dios. Vamos a provocar el celo de Dios. Entonces, en esta noche, ¿qué tal si nos preguntamos cuál ha sido la conducta repetitiva que ha provocado el celo de Dios porque no le hemos correspondido de acuerdo a lo que Él nos ha dado? Pisotear la sangre de Cristo por seguir el pecado. Robar sus diezmos y sus ofrendas después que nos ha dado trabajo. Perdernos de su casa después que Él proveyó el negocio o proveyó el trabajo. Todo lo que quiera ocupar su lugar se llama idolatría. Y Dios no va a permitir que el primer puesto que le pertenece solo a Él sea colocado por otro. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo congregacional? ¿Cómo está el tiempo de dedicación al trabajo? ¿Eres esclavo de Él? ¿Cómo está tu tiempo con la familia? ¿Cómo está tu consagración hacia el Señor? Para Israel había un desorden emocional en su vida. Egipto y el desierto. Los dioses del faraón y ahora el Dios verdadero. Y muchos de nosotros podemos estar confundidos. Pero Cristo Jesús en esta noche te dice, para terminar, Él necesita que estés a sola con Él. Él tiene celo cuando no estás con Él. Él tiene celo con alguien que tú le dedicas más tiempo, al hijo o al amigo. Y Él necesita que estés a sola con Él todos los días de la vida, en oración, en la lectura de la palabra, en la parte congregacional. Tan solo Él está esperando que vengas a Él para estar a solas con Él, para escuchar su voz melodiosa y de amor a nuestros oídos y escuchar sus instrucciones. Él tiene celo porque tú has estado más tiempo con la gente. Él tiene celo porque tú has estado más tiempo en tu trabajo. Él tiene celo porque tú has estado más tiempo en la parte cultural, social. Él tiene celo porque tú has estado más tiempo en paseos que en su santo templo. En esta noche, el consejo divino es: tenemos un Dios celoso. Y Él nos advierte en esta noche
que podemos provocar su ira si no estamos con Él, si no le dedicamos tiempo. Como siempre, amada iglesia, Semillas de Vida, amigos que nos ven a través de la internet, ¿qué tiene que ver esta palabra con nosotros? Te voy a invitar a que inclines tu rostro y oremos al Señor y nos preguntemos, ¿qué tiene que ver esta palabra conmigo? Padre, gracias por tu palabra. No nos queda más sino que pedirte perdón, porque yo pensé que la idolatría era postrarme ante algo hecho por manos de hombre, pero es que todo aquello que quiere ocupar tu lugar, Dios, ya es idolatría. Y tú eres un Dios celoso, porque lo tuyo fue comprado con sangre y no lo vas a compartir con nadie, porque pertenecemos a ti, somos tus siervos, somos tus esclavos, somos tus hijos. Señor, perdónanos. Perdóname porque no he sabido administrar el tiempo. Perdóname porque el tiempo contigo ha sido muy escaso. E incluso, Dios, perdóname porque muchas veces ha sido nulo. Y he pretendido ir a la iglesia para calmar mi conciencia, pero no es suficiente, Dios. Gracias por enseñarme en esta noche que siempre has estado esperándome con los brazos abiertos para conversar, para que te dedique tiempo. Ayúdame a administrar mejor mi trabajo. Ayúdame a administrar mejor el tiempo con la familia para estar contigo. Y te pido perdón. Todos allí digamos, Señor, perdónanos si haya habido una conducta que ha provocado tu celo, porque no te hemos prestado atención y porque hemos sido ingratos contigo. Yo te lo pido, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor por su palabra. Amada iglesia, entonces tenemos un Dios celoso. La tarea es no provocar su celo. Es un celo de amor porque pertenecemos a Él. Y tenga por cierto que Él no nos va a compartir con nadie. Él quiere que estemos juntamente con Él en el cielo para la vida eterna. Gloria al Señor por su palabra. A nivel de anuncios, nos vemos este sábado en nuestro ayuno, 9:30 de la mañana, ayuno buscando su presencia. También este mismo sábado a las 3 de la tarde las maestras siguen con las clases virtuales con los niños. Madre que está allí, padre que me estás viendo, tengamos ese sentido de responsabilidad, tiempo para con los niños este sábado a las 3 de la tarde para que participen de las actividades que las maestras siempre tienen todos los sábados a las 3 de la tarde. Nos vemos este domingo en nuestro único culto presencial, 9 en punto de la mañana, Iglesia Semillas de Vida, en nuestra nueva sede, Barrio Florencia, aquí en la ciudad de Sincelejo. Y nos volvemos a ver de hoy en 8, el miércoles, nuestro culto virtual. Iglesia, amados oyentes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y no vamos a provocar el celo del Señor. Bendiciones para todos y nos vemos hasta una próxima oportunidad.